Está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Nuevamente un cambio en la estatal petrolera Petroecuador. Esta vez Leonard Bruns ha renunciado a su cargo. Con él ya serían 8 los gerentes que asumen la titularidad en Petroecuador en lo que va del gobierno de Daniel Noboa. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Estamos en contacto en este momento con el ingeniero René Ortiz, exministro de Energía y Minas, para hablar sobre la crisis en Petroecuador, entre renuncias y la inestabilidad que tampoco permite el avance del sector estratégico de nuestro país. Ingeniero, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Fausto, muy buenas tardes. Hemos estado ya y contamos la lista: Reinaldo Armijos, Eduardo Miranda, Marcela Reynoso, Diego Guerrero, Lady Jiménez, Roberto Concha, Leonard Bruns y ahora María Conde, que es quien estaría temporalmente al frente de Petroecuador. Hay una inestabilidad evidente, la situación no parece mejorar, incluso la producción a la baja. Hay crisis. En efecto, yo creo que el gobierno nacional tiene que tomar muy en serio esta problemática de la inestabilidad que ha vivido Petroecuador. Esta, aparte de todos los otros problemas de financiamiento para poder aumentar la producción y contrarrestar la caída del precio con el aumento de la producción, que esto se puede hacer porque tiene las capacidades, los campos petroleros que maneja Petroecuador tienen esas capacidades para poder aumentar la producción y compensar la caída de los ingresos debido al precio, a la caída del precio. Entonces, en ese contexto, todo esto no ha podido manejarse por la inestabilidad. Yo creo que el gobierno nacional tiene en este momento el compromiso más inmediato, este es un compromiso patriótico, de tomar en serio la gran transformación de Petroecuador. Petroecuador, como está, ya no puede continuar como está. Es una empresa que no satisface plenamente los objetivos tanto nacionales como los objetivos empresariales. Le mencionaba a usted el tema del aumento de la producción. No lo puede hacer, no tiene las capacidades, y quiero subrayar, no tiene las capacidades financieras ni tecnológicas. Entonces, en ese contexto, la gran transformación de Petroecuador es convertir, y permítame subrayar, convertir la empresa estatal Petroecuador a una compañía por acciones. Ahora, una compañía por acciones que pueda cotizar perfectamente en el mercado de valores internacional, nacional, etcétera, y acceder a los mercados de capitales para poder suministrar el dinero, los fondos que necesita y poder cumplir con el aumento de la producción, por ejemplo, que es el que acabo de citar hace un momento. Y evidentemente ahí los números confirman lo dicho por el ingeniero René Ortiz. La producción de petróleo menos 0.9.7% entre enero y octubre del 2025 respecto al mismo periodo del 2024. Transporte de crudo por oleoductos menos 12.8% comparado con el 2024. Refinería, saldo exportado menos 7.4% con relación al 2024. No es únicamente un problema de autoridades, sino de gestión, como se ha señalado, y también la falta de inversión, por supuesto. No es un problema técnico, no es un problema que sea el talento humano que existe en este momento, no, es un problema financiero. No tiene capacidad. Fíjese que tienen que explicar, porque esto no está explicado todavía, lo que ha pasado entre el 24 y hoy día, ¿no? Hay una caída de 30,000 barriles por día. Esto no es fácil de explicar. Tiene que salir los técnicos y a explicar, y el señor Burns justo ha renunciado ahora que debía explicar por qué se produjo esta caída de la producción de Petroecuador. Pero esto es una caída bastante significativa. O sea, no es un chiste. Estamos viviendo una época en la que el presidente de la República ya tiene que tomar las riendas de esta compañía. Está bien que le haya puesto a la viceministra Conde como presidente, como gerente general de Petroecuador, momentáneamente, porque hay un directorio que es el que tiene la responsabilidad de nombrar al nuevo gerente. Y espero yo, no es cuestión del nuevo gerente el problema es política petrolera. El presidente de la República tiene que tomar
en sus manos las riendas de Petroecuador, y la mejor forma de hacerlo es convertir a la empresa estatal en una compañía por acciones. Esto lo han hecho muchas compañías estatales, ya lo han hecho. El vecino país, Colombia. Colombia tiene a Ecopetrol, permítame hacer el ejemplo porque está muy cercano a nosotros, ¿no? Colombia entró en un proceso precisamente de conversión de una empresa estatal puramente monopólica a una empresa a una compañía por acciones, en donde llegó un momento, y este ejemplo para la ciudadanía va a ser interesante, ¿no? Llegó un momento en que en un supermercado en Colombia, una dama con todas sus compras, al pasar por la cajera le ofrecía, dice, ¿quiere comprar acciones de Ecopetrol? Era la compañía. Antes no se podía hacer esto, antes no, pero le ofrecía, dice que, y ella podía hacer, esta persona puede decir, véndame 100, véndame 10, véndame lo que quiera, al precio que estén, ¿verdad? Entonces, a esa situación ha llegado el proceso de transformación que yo propongo, que he venido proponiendo, porque está pendiente. A propósito, permítame, Fausto, señalar esto, está pendiente porque está suspendido el proceso de fusión de Petroamazonas con Petroecuador. No está terminado. Y ahí está contemplado el tema justamente de la transformación de Petroecuador en una compañía por acciones que pueda acceder directamente al mercado de capitales para financiarse en todos sus proyectos y poder atender la demanda que el presidente de la República le pide, que es aumentar la producción. Ahora bien, es importante todas estas iniciativas que deberían ser analizadas, podrían ser parte de un paquete incluso de reformas dentro de los sectores estratégicos, pero hemos pasado 2 años y usted se refería hace un momento a, de alguna forma, tomarle en serio a Petroecuador. ¿No se le está tomando en serio? En efecto, yo creo que la inestabilidad es un síntoma que demuestra que hay que tomarlo en serio. Esta empresa ya no puede seguir como está. No puede. Primero, lo que acabo de señalar respecto a que no cumple con las metas. La meta era aumentar la producción, no cumple. Al contrario, se le ha caído ahora, y estoy pidiendo una explicación a través de usted en este programa, decir, bueno, ¿qué pasó con 30,000 barriles? Esto no es fácil de explicar. Tiene que explicar el Petroecuador. Alguien tiene que salir a decir algo pasó, porque es un volumen bastante significativo. Pero yo voy a dar un paso más adelante. La refinación. Tenemos que importar los productos que se consumen en el mercado interno del Ecuador. Claro, lo que ocurre... No produce, la refinería de Esmeraldas no produce sus combustibles. Lo que ocurre la con refinería de Libertad tampoco produce sus combustibles. Y peor, la refinería de Shushufindi no produce sus combustibles. Entonces, ¿para qué tenemos una empresa en esas condiciones cuando todo esto estaba en proceso de cambio? Este proceso de cambio, a propósito, también los sindicatos estaban metidos en esto. Entendieron, conversaron con nosotros, estaban de acuerdo que este proceso de cambio es bueno para todos, es bueno para todos. Todos salimos ganando de este proceso de cambio, de conversión de la empresa estatal monopólica en una empresa por acciones que pueda acceder directamente al mercado de capitales. ¿Es quizá una de las peores, si no la peor crisis de la historia de Petroecuador? Sí, está pasando por una muy crítica. No podemos compararle con la del 2020, cuando el precio del crudo se cayó por debajo del cero. No, pues esto era un problema mundial, recordará usted. Entonces, pero no implicaba un problema de gestión, ni un problema operativo. Exacto. Era el tema de la pandemia y todo el mundo pasó a ser confinado, y en el mercado internacional no había más espacio para guardar crudo. Los barcos también estaban en los océanos paseándose porque no tenían destino, porque nadie les recibía ese crudo. Estábamos viviendo un confinamiento y por supuesto esto tiró los precios abajo, y por supuesto esto tiró los ingresos de los países, de todos los países que trabajan con la industria. Entonces no son comparables, son distintos. Este es una señal al presidente Daniel Noboa. Él ha hecho muchas cosas importantísimas. Esta probablemente es la más importante. Hay que hablar, por supuesto, con uno de los principales actores del proceso de transformación. Son los sindicatos, pero por supuesto son la parte del talento humano. Son gente que están viviendo el día a día, la hora a hora, porque estas industrias, como la industria del petróleo, no se paran nunca. Son 24/7, todos los días y todas las horas del año. Entonces hay que atenderla en este momento
mediante la eliminación y terminación del monopolio para poderla convertir en una compañía por acciones. Mientras, y esta viene la aclaración, mientras el país entero se abre a nuevas inversiones. Y ahí quiero señalar, el presidente de la República ya ha modificado. Era 41 mil millones de dólares la primera estimación, hoy día ya es 47. Quiere decir que se han hecho las revisiones, quiere decir que se han hecho las estimaciones, recalcular las estimaciones. Esto quiere decir que el presidente de la República está muy interesado y, por supuesto, ya le dio la señal al mercado internacional. Este país, Ecuador, se abre a una inversión de 47 mil millones de dólares. Adelante. Pero todo esto va a requerir necesariamente de algunas reformas legales, y esto pasa por la Asamblea Nacional, pasa también por una voluntad política. ¿Usted cree que el escenario es el adecuado? Hay que aprovechar. Este es el escenario. El presidente de la República afortunadamente tiene todavía la mayoría en la legislatura. Y por supuesto puede hacer otra vez una mayoría completa para poder pasar las reformas que se necesiten. Las reformas, todas. No solamente en el sector hidrocarburíferos, también en el sector eléctrico, por supuesto. Y también en el sector minero. Todos estos necesitan readaptarse a las condiciones nuevas que existen hoy día en el mercado internacional. ¿Por qué? Porque estos tres elementos de la industria petrolera, de la industria minera y de la industria eléctrica son las claves de la vida del planeta. Todos lo están esperando. Todos están esperando que los productores, los que tienen esta capacidad y estos recursos como Ecuador, que es un país bendecido, todos ellos puedan atender la demanda del mercado mundial que está demandando los minerales para poder ir a la transición de las energías sustentables, como fotovoltaico, pero que necesitan los minerales, como wind power, que necesitan los minerales. Y entonces, todos estos procesos, el mundo está esperando de países como Ecuador, que tienen esa capacidad, porque tienen esa riqueza y tienen esa bendición de recursos naturales. Tenemos todos los recursos naturales hídricos sin explotarlos. Tenemos todos los recursos naturales minerales sin explotarlos todos. Y tenemos todos los recursos todavía en potencial de recursos hidrocarburíferos, gas natural y petróleo, sin explotarlos. Pero hay quizá uno de los problemas que no ha logrado ser, del cual no se ha logrado liberar el país, y me refiero concretamente, por ejemplo, en Petroecuador, las mafias, la corrupción que ha estado enquistada en el sector petrolero, ha estado enquistada en el sector de refinería, por ejemplo, y eso ha impedido también el avance y la llegada incluso de inversiones, la seguridad jurídica. Es una explicación, pero no una justificación. O sea, se explica simplemente lo que pasó, pero no es una justificación. Nosotros no vamos a justificar jamás la corrupción que se ha dado en Petroecuador y particularmente en la refinería de Esmeraldas. No, jamás. Es una explicación, simplemente aquí se dio un problema. Afortunadamente, esos problemas de corrupción que se dieron en la refinería de Esmeraldas y también esta refinería del Pacífico, que nunca existió, todo eso está en fiscalía. O sea, son procesos judiciales. ¿Pero cree usted que se ha depurado ya? Tiene sus tiempos, perdón. ¿Se ha depurado ya? ¿Perdón? ¿Se ha depurado ya las Petroecuador? No, están todavía en procesos. Lamentablemente. Y claro, falta liderazgo. Porque si usted tiene 7 gerentes que han pasado por ahí, pues ninguno pudo realmente, primero, creo que no estaban calificados perfectamente. Lamentablemente, esta industria simplemente necesita gente calificada para manejar esto. Y entonces creo que les faltó la calificación para poder transmitir precisamente los mensajes de gerencia, los mensajes de gestión. Y entonces esto es para corregir en refinería, es para corregir en oleoductos, es para corregir en producción. Es decir, fíjese usted, solo para tocar esos tres segmentos de la industria importantísimos. Por ejemplo, en la materia de oleoductos, ¿no? Está pendiente el tema del traspaso a concesionamiento privado del oleoducto de Cruz Pesado. Estaba en manos privadas. Se produjo la terminación del contrato, como usted y yo conocemos, y su distinguida audiencia. Lamentablemente, de ese instante se produjo la extensión
se produjo la entrega, la devolución del bien OCP por parte de la empresa privada al Estado ecuatoriano. Había terminado el contrato, pero el Estado ecuatoriano automáticamente anunció que esto queda pendiente porque nuevamente va a ser concesionado. Y nuevamente va a ser concesionado, y pasan los meses y pasan las semanas y todavía no sale la concesión del OCP. Y es una cosa sencillísima, créame, la concesión del OCP estaba ya concebida que tenía que estar traspasada al sector privado. Y eso significa mejores ingresos, porque ese traspaso de un bien a un operador privado cuesta. Y el que paga es el privado, y el que se beneficia es el Estado. Es decir, todos estos asuntos se han quedado pendientes, y lamentablemente la falta de gestión, quiero decir con toda propiedad, la falta de gestión y la inestabilidad de Petroecuador no puede continuar en estas condiciones, porque más daño le hace al Ecuador que lo que produce de beneficio. Y justamente sobre eso me iba a referir, que es evidentemente todo nos lleva al principio. La falta de gestión es la que provoca también el haber llegado a una crisis como la que estamos. Ingeniero Ortiz, nuevamente, gracias por su tiempo, gracias por haber estado con nosotros. A usted fue un gusto. Gracias nuevamente. El ingeniero René Ortiz, exministro de Energía y Minas, hablando sobre la crisis en Petroecuador, entre renuncias e inestabilidad. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar.